Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Asístenos, Señor, con la luz del Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi boca, pon tu amor en mi corazón, y abre la mente y el corazón de todos los que escuchen esta charla cuaresmal para comprender la riqueza de la palabra que tú nos regalas en la Eucaristía, para vivirla de manera que cale hondo en nuestro corazón, para que sepamos aceptarla y llevarla a nuestra vida de cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sentamos. Bueno, pues estamos en estas charlas cuaresmales de este año viendo la liturgia de la Eucaristía, explicando un poco todos los ritos de la celebración eucarística. Si tenéis el esquema que repartimos ayer, que hoy también hemos repartido algunos, o también en la lista de difusión, pues ayer veíamos los puntos 1 y 2, la estructura fundamental y dinamismo interno de la celebración de la Eucaristía, y fuimos explicando uno por uno los ritos de apertura. Vamos a dedicar esta segunda charla cuaresmal a ver los ritos de la liturgia de la palabra. Aquí tenéis esas tres partes: una introductoria, el diálogo de Dios con su pueblo, y después veremos las lecturas y los cantos, los distintos leccionarios, y lo que es también la palabra de la Iglesia. Ahí tenéis el esquema y eso es lo que voy a seguir fundamentando. Bien, la liturgia de la palabra. La ordenación general del misal romano, un libro de lectura altamente recomendable, viene siempre al principio del misal, ¿verdad? El misal gordo que tenemos los sacerdotes en el altar, viene, pero hay también una separata publicada, ¿verdad?, por ejemplo, los escritores litúrgicos. Una separata donde vienen, pues estas son todas las normas, donde explica todas las rúbricas de la Eucaristía. Aquí en el grupo de liturgia, hace unos años estuvimos viendo pues, muchos puntos de esta ordenación general del misal romano. Pues bien, respecto a la liturgia de la palabra, en este librito dice así: en las lecturas que luego desarrolla la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece el alimento espiritual. Es Dios que nos habla, que nos descubre su misterio y nos ofrece alimento, el alimento de la palabra. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Lo decíamos también ayer, ¿verdad? Las distintas presencias de Cristo en la Eucaristía, Cristo se hace presente a través de su palabra. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos. Al cantar asumimos esa palabra y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, el credo. Y una vez nutrido con ella, con la palabra de Dios, en la oración universal, las peticiones, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todos. Bueno, aquí está resumido todo lo que hoy vamos a desarrollar. En esto consiste la liturgia de la palabra. Lo primero que tenéis ahí es hacer un poco una conexión de la liturgia de la palabra con los ritos de apertura. Decíamos que Jesús, en la última cena con los apóstoles, reunió a sus discípulos y les habló larga y amistosamente. Pues bien, también la comunidad, ¿no? En este caso, en la parroquia, la comunidad parroquial, legítimamente convocada, reunida, ensamblada a través de los ritos de entrada, ahora en este momento es iluminada por la palabra de Dios. Una palabra que por una parte supone la fe. Yo me acerco a escuchar esa palabra con la fe de que es Dios el que me habla. Sin esa fe diríamos, un libro más bonito, ¿no? A lo mejor literariamente o más, que me llegan más, ¿no? Pero
escuchamos suponiendo la fe de que es Dios el que me habla. Pues supone y alimenta la fe. A la vez, la palabra supone que ya vamos con fe y esa palabra alimenta nuestra fe. La fe y la esperanza. Y ese alimento nos prepara para el sacrificio de la misa, para la comunión y para el compromiso, que es después vivir una vida eucarística. Así, fijaros, la palabra está actuando sobre el terreno que ha preparado los ritos de apertura, creando un clima propicio. Fijaros, es como, diríamos que, bueno, yo soy urbano, ¿no? Soy de Madrid, pero mis primeros años de cura los pasé en pueblos y conocí un poco este mundo del campo y de la agricultura, ¿no? Pues un agricultor pues coge un campo, por ejemplo, porque lo ha comprado o ha cogido el arrendamiento, y lo primero que hace es quitar las piedras. Eso hay yo en los pueblos, porque en los límites de las tierras de siembra hay montones de piedras. ¿Por qué hay aquí tantos montones de piedras? Porque los han sacado del terreno, ¿verdad? Los han ido acumulando. Primero quitan las piedras, luego roturan con el arado esa tierra para dejarla blanda, ¿verdad? Y solo entonces echan la semilla, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurre en la misa. Los ritos de apertura han sido el quitar piedras, el roturar esa tierra de nuestro corazón y disponerla y prepararla para que ahora en nuestro corazón se siembre la palabra de Dios. Bien, fijaros, en todo encuentro humano, la palabra o la comunicación tiene un papel importante, ¿no? Una comida de no sé qué, llega el momento de los discursos, una entrega de premios, hay el discurso de uno, del otro, luego vendrá el banquete, siempre está la palabra en un sitio importante. Pues también en la asamblea eucarística la palabra se proclama y se anuncia, se explica y se aplica a la vida de cada uno. La palabra se hace oración, se hace canto, se hace diálogo y respuesta. Este es el papel de la palabra. Y es, atención, palabra de Dios, porque en esta palabra Dios mismo me habla. Esto es algo que tenemos que estar convencidos, porque todos los días cuando terminamos la lectura del leccionario decimos palabra de Dios en el Evangelio, palabra del Señor, vamos Señor, gloria a ti Señor Jesús, pero estamos convencidos verdaderamente. Es que Dios no es una palabra que Dios dijo en un momento, sino que hoy Dios me está hablando a mí en esta palabra. Y además se trata de una celebración. Porque esta palabra de Dios que se proclama no solo es Dios que me habla, sino que hace presente un acontecimiento. Yo escucho, por ejemplo, pues el domingo pasado, el relato de las tentaciones de Jesús. Pues no solo hablamos de un hecho pasado, sino de algo presente. Yo he entrado en el desierto de la Cuaresma hoy y yo voy a experimentar como Jesús la tentación del demonio, pero también el consuelo de Dios que me consuela, que me sirve, ¿no? y que está conmigo en Cuaresma. Pues esta palabra se hace acontecimiento hoy. De tal manera que las maravillas de Dios que aparecen en la palabra se reproducen en esta celebración. Y por eso nosotros tenemos una actitud de escucha atenta, de acogida, de fe, de obediencia a la palabra de Dios. Fijaros, resumiendo estas ideas, un documento del Concilio Vaticano II. Claro, yo era joven, estaba en el seminario, el Concilio Vaticano II era pues, una cosa que era, no va más, ¿no? Pues ya para los más jóvenes decidió el Concilio Vaticano II, si yo ni había nacido. Y sin embargo, el Concilio Vaticano II tiene que seguir aplicándose y tiene que seguir renovando la Iglesia en el siglo XXI, ¿no? Pues en ese Concilio Vaticano II, una de sus constituciones llamada Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia dice así: en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio, no es que lo anunciaron, lo sigue anunciando. Y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Un resumen precioso, dos frases de lo que es la liturgia de la palabra. La palabra, de alguna manera, nos está revelando la presencia viva de Cristo en medio de esta celebración. Hay un momento especial entre toda la liturgia de la palabra en la que
tomamos conciencia de la presencia de Cristo. Es el momento del aleluya. Nos ponemos de pie, cantamos o rezamos el aleluya para hacer presente a Cristo. Bien, fijaros, una cosa muy importante tener en cuenta en esta introducción sobre la liturgia de la palabra es que la lectura bíblica, cuando se lee en la liturgia, es más que una lectura. Como decía, es algo vivo. La palabra viva. Es algo que actúa hoy, ¿no? Y lo fundamental no es tanto lo que Dios nos dice, sino el hecho de que Dios me habla. Esto siempre lo repito yo cuando hablo de la oración. Sabéis que tengo este programa en Radio María, Maestro, enséñanos a orar. Lo repito muchas veces, ¿no? Y cuando vamos a la oración, más importante que lo que le decimos a Dios es tomar conciencia delante de quién estoy, que es lo fundamental, lo otro ya es secundario. Pues en la liturgia de la palabra podemos decir lo mismo. Más importante que lo que Dios me dice es el hecho de que Dios me habla a través de su palabra. Y para eso es necesaria una sintonía previa con la palabra. Es decir, cuanto más conozco la palabra, más gusto de ella. De tal manera, pues los que llevamos años y años, ¿verdad?, pues yendo a la misa, dominical, incluso diaria, no he escuchado tantas veces esa palabra que cada frase, cada palabra va teniendo cada vez más resonancias. A mí cada año me cuesta más ser breve en las homilías. Y tengo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y a veces no lo consigo tanto, ¿verdad? También es verdad. ¿Por qué? Porque cada palabra va resonando más cosas en mí. Porque es palabra que he meditado, que he rezado, sobre la que he leído, sobre la que he estudiado. Claro, cuanto más conozco la palabra, más resuena en mí. Y va resonando en mí diversas cosas. Porque esto que me dice Dios a mí, me lo ha dicho en otro momento. Por ejemplo, pues recuerdo, siempre que rezo el Salmo 26, la liturgia de las horas, pues ese salmo fue el salmo con el que yo empecé los ejercicios espirituales de mi ordenación sacerdotal. Yo me iba a ordenar sacerdote, entré a hacer ejercicios un miércoles por la tarde y lo primero que hice en esos ejercicios fue rezar la oración de vísperas y salió el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Desde entonces, siempre que rezo el Salmo 26, resuena en mí aquellos ejercicios y aquella emoción con la que yo me preparaba aquellos días en la oración. Cuanto más vamos conociendo la palabra y meditándola, va resonando mucho más en mí y voy gustándolo mucho más. Por eso, para que la palabra pueda ser celebrada, hace falta conocer esa palabra y escucharla con fe, con una fe viva. Solo puedo celebrar la palabra de Dios si estimo y soy consciente de que a esa palabra le debo la vida. Así se acerca uno de otra palabra. Por eso, claro, cuando una persona, imaginaros, pues que no va nunca a misa, ¿no? Y ni siquiera tiene mucha fe, pero oye, es el entierro de mi padre, y voy allí, y voy a misa, y escucho la palabra, y se pone a hablar con el hermano que tiene sobre la cosa, porque no le dice nada. Porque no hay una estima, no hay una fe ante esa palabra. Y puede pasar esa palabra pues como esa semilla que dice el Señor que cae fuera del campo roturado, cae en el camino. Pero claro, está el camino allí, o el asfalto, la carretera, y en los pájaros viene una semilla y miente en la persona, ¿no? Bien, y por último, es importante que el que lee la palabra, que estéis muchos que os hacéis de lectores de la palabra, crea lo que dice, crean lo que está diciendo y además lo parezca, ¿no? Lo crea y lo parezca. Por eso, el lector debe testimoniar su fe siendo el primer oyente de la misma palabra que proclama. Por eso yo os invito, ¿verdad?, a todos los que tenéis pues, la disponibilidad preciosa, ¿no?, de ejercer ese ministerio de proclamar la palabra en la liturgia, que seáis conscientes también de la responsabilidad que esto requiere, que antes la tengo que leer, no esta también, la lectura que voy a leer, que la haya leído antes y la haya preparado. A veces le digo a una persona, oye, ¿lees la lectura? Sí, ¿te la preparas? No, si ya estoy acostumbrado. No, estás acostumbrado. Léetela, léela antes.
Pero no solo leer esta lectura, sino estar familiarizado con la palabra de Dios. Ser lector y proclamador de la palabra de Dios en la liturgia me lleva a mí un compromiso de que la palabra de Dios ocupe un espacio en cada día de mi vida y que yo me acerque frecuentemente a la palabra de Dios, para que con esa cercanía y esa sintonía que yo tengo habitual me resulte más fácil proclamarla en la liturgia. Por tanto, podríamos hablar que el lector tiene una preparación remota de esta sintonía habitual con la palabra de Dios que forma parte de mi vida, y una preparación inmediata, que es el leer antes, pues tengo ocasión incluso de rezar un poco y meditar esa palabra que voy a proclamar. Bueno, y además de esto, es importante también que el que lee la palabra de Dios cuide los aspectos técnicos. Vocalizar bien, leer despacio, conocer bien el texto, mirar de vez en cuando a la asamblea, en una palabra, preparar y prepararse. Bueno, ahí tenéis un cuarto aspecto, no el último, antes de entrar ya en el desarrollo concreto de los ritos, que dice la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Y cito de nuevo la Sacrosanctum Concilium, este documento del Concilio Vaticano II. Las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Os decía ayer, es un cuadro, un díptico, ¿no? En dos partes, pero no son dos cuadros, es un solo cuadro, un solo acto de culto. Dos mesas, mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía, pero es un solo acto de culto, una sola celebración. Por eso añade, dice, los fieles al escuchar la palabra de Dios comprendan que las maravillas que les son anunciadas tienen su punto culminante en el misterio pascual. Todo lo que proclamamos en la lectura culmina en el misterio pascual de Jesucristo, misterio cuyo memorial es celebrado sacramentalmente en la misa. Todas las lecturas culminan luego en la celebración eucarística. Así la Iglesia se nutre del pan de vida tanto en la mesa de la palabra de Dios como en la mesa del cuerpo de Cristo. Por eso esos planteamientos de, oye, vale con llegar a misa si llego al Evangelio, o si llego a la homilía, o si llego a las peticiones. Pues si me he perdido la mesa de la palabra, un domino del vale o no vale la misa, pues oye, cada uno verá las posibilidades que ha tenido. Pero en la misa hay que participar en las dos mesas, la palabra y la Eucaristía, que forman un solo acto de culto, incluso como decía ayer. Y incluso llegar a misa antes de empezar la misa para tener un tiempo de desconectar y prepararlo. Por tanto, diríamos que más que dos mesas se trata de una sola mesa. Una doble y distinta actualización del único misterio de Cristo en el hoy de la celebración. Bien, esta íntima conexión que hay entre ambas partes de la misa se ha de reflejar incluso, dice, en la proporcionada distribución equitativa del tiempo celebrativo de cada uno. Es decir, no podemos hacer lo que en el seminario llamamos las misas cabezonas. ¿Qué es lo que es una misa cabezona? La primera parte, que es la que se dirige más a la cabeza, a la razón, la palabra, la escucha y hablar, ocupa 45 minutos. Las lecturas, toda solemnidad, el salmo responsorial cantado, tal, luego la homilía ya y tal. Y luego ya, como se hace muy tarde, ¡pum, pum, pum! Empiezo corriendo y en 15 minutos más termino la misa. 45 minutos de mesa de la palabra, 10 o 15 de mesa de la Eucaristía. Eso no es proporcional. Yo procuro mirarlo esto, ¿eh? Si la misa de diario viene a durar media hora, yo siempre trato de que antes del cuarto de hora ya termina la liturgia de la palabra. Mucho es un cuarto de hora, la mitad y otro cuarto de hora, la liturgia eucarística. Los domingos, que la misa es un tema solemne, todo dura un poco más, los cantos se alargan un poco más. Bueno, pues bien, la liturgia de la palabra, 20 minutos, vale, pues la misa 40. 25, pues la misa 45. 50. Si es una más solemne, pues no se puede alargar un poco más, pero que hay una proporcionalidad. Evitar eso, que la liturgia de la palabra abarque una mayor parte y luego la liturgia de la Eucaristía y de Cristo. Bueno, pues vamos ya con el
segundo aspecto de la liturgia de la palabra, que es ir viendo los ritos. Empezamos con las lecturas y los cantos. Fijaros, desde el origen de la Iglesia, en la celebración eucarística, en la fracción del pan, así lo llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ha leído la Escritura. Incluso antes de ser compuesto el Nuevo Testamento, en las primeras celebraciones eucarísticas de los cristianos, se leían los libros del Antiguo Testamento. Pero especialmente desde el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, el Concilio Vaticano II hizo un esfuerzo para decir, oye, vamos a abrir más la palabra de Dios para que en la celebración de la Eucaristía se haga una lectura más amplia de la palabra de Dios. Y se hizo toda una reforma litúrgica en los años finales de los 60 y principios de los 70, que abordó muchos aspectos, pero uno de ellos fue hacer mucho más abundante la lectura de la palabra de Dios, no a base de meter más lecturas, sino de introducir más variedad en esos textos. Y a día de hoy tenemos una serie de leccionarios que los he traído aquí para que veáis un poco cómo están estructurados. Fijaros, de tal manera que a lo largo de 3 años litúrgicos, ¿no?, es lo que los distintos ciclos, si uno ha ido a misa todos los días del año, ha leído una gran parte del libro, cada 3 años. Entonces, hay un primer leccionario 1, que tiene A, B y C, que es el leccionario de los domingos. ¿Sí? Domingos tanto de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. ¿Sí? Y bueno, pues el criterio es un poco pues de acuerdo a los temas y a las celebraciones litúrgicas de esos tiempos. Tanto, porque se respeta también preparar los libros, la sacristía. El escenario 1, los ciclos A, B y C de lecturas, porque un año seguimos al evangelista San Mateo, otro año seguimos en el ciclo dominical al evangelista San Marcos y otro año al evangelista San Lucas. ¿Y San Juan el pobre qué pasa? No le dedicamos ningún año litúrgico. Cuando hablo de Mateo, Marcos y Lucas me refiero al tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario. El Evangelio de San Juan se lee todos los años, abundantemente, en los tiempos fuertes, especialmente en Cuaresma y sobre todo en el tiempo de Pascua. También en Adviento y Navidad, vamos en los días domingos, fiestas de precepto, se lee el Evangelio de San Juan, tiempos fuertes. En tiempo ordinario, este año, que es ciclo B, estamos leyendo los domingos a Marcos, todos los domingos, lecturas, a Marcos. En el que viene Lucas, el siguiente Mateo. Luego está el segundo leccionario, es donde están las lecturas para las misas de diario de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. De Cuaresma, porque aquí de este leccionario 2 están esas lecturas de diario. Están escogidas un poco pues, al hilo de lo que se celebra. Como decía estos días, primeros de Cuaresma, pues van buscando evangelios que hablen de la conversión, de la oración, del ayuno, de la limosna, y la primera lectura se escoge un poco en referencia al evangelio. Después tenemos otro leccionario, el 3, también para los días de diario, del tiempo ordinario. Son 34 semanas al año, son de tiempo ordinario, la mayoría, ¿no? Y hay 2 ciclos de lecturas en la primera lectura y un solo ciclo para el evangelio. Por tanto, hay leccionario 3 del año par y del año impar. Este año estamos en el impar, 2021, el año que viene, 2022, el año par. Entonces, el evangelio vamos leyendo en el tiempo ordinario, primero a Marcos, luego a Mateo y luego a Lucas. Textos fundamentales de la vida pública de Jesús. Todos los años leemos los mismos. En la primera lectura, los años pares se leen unas, los años impares otras. Fijaros, 34 semanas por 6 días cada semana, el otro es el ciclo dominical, quiere decir que a lo largo del año tenemos nada menos que 200 lecturas. Por 2 años, 400 lecturas distintas de la Biblia en el tiempo ordinario. Más luego añadamos todas las que se hacen en los tiempos fuertes. Como veis, es verdad que a lo largo de los años litúrgicos vamos leyendo una gran parte de la Biblia. Luego hay otro leccionario, que es el número 5,
¿dónde están las lecturas para las fiestas de los santos? Cuando celebramos un santo, los santos tienen diversas categorías de celebración: solemnidad, fiesta, memoria obligatoria y memoria libre. Si es memoria, tanto obligatorio como libre, salvo alguna excepción, las lecturas son de diario. Se propone el escenario de la misa de diario. Pero cuando hay una fiesta, una solemnidad, interrumpimos esa lectura que vamos haciendo continuada y leemos la lectura propia que hace referencia a algún aspecto concreto de la vida de ese santo. Y luego hay también textos comunes que no son propios de un santo, pero textos para apóstoles, para vírgenes, para mártires, ¿no? Porque a lo mejor un santo, imaginaros, pues una parroquia, nosotros tenemos eso, qué solemnidad, una parroquia dice, no, que aquí el patrón es San Vicente, pero San Vicente pues no hay nada propio. Bueno, pues entonces, cuando es la fiesta de la parroquia, si la celebramos solemnemente, cogemos unas lecturas propias de mártires, ¿no? Pues San Vicente pues era un mártir. Y luego hay otro leccionario para misas rituales, misas de difuntos y misas, digamos, en diversas circunstancias, ¿no? Que propone la Iglesia, misas votivas de San José, de Cristo Sacerdote, en ocasiones especiales. Esta es la colección, digamos, de lecturas. Como veis, por lo que abulta, bueno, los de internet no lo veis, ¿no? Pero los que estéis aquí tenéis una serie de lecturas que abarcan pues, la mayor parte de la vida. Si vamos yendo a misa, si no podemos ir a misa de diario, si podemos ahora con tantas aplicaciones de internet, al menos leer cada día en nuestro móvil o en nuestro libro las lecturas de la misa de ese día, a lo largo de 2 o 3 años hemos leído la mayor parte de la vida. Bien, pues fijaros, la Iglesia siempre ha buscado, especialmente en el ciclo dominical, en las lecturas de los domingos, una correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para subrayar que hay una continuidad, no hay una ruptura. No es que con Cristo ya ha caducado el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo no vino, dijo, a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento culmina con Cristo y con el Nuevo Testamento. Pues para subrayar esta unidad y esta continuidad, normalmente siempre, pues en el ciclo del tiempo ordinario, los domingos, vamos haciendo la lectura continuada del Evangelio y con arreglo a ese Evangelio que toca ese día en la lectura continuada, se busca una lectura del Antiguo Testamento. Mira, esto estaba prefigurado. Mira, esto estaba preparado aquí. Se busca una lectura que corresponde. La segunda lectura dominical, sí que en el tiempo ordinario también suele llevar una lectura continuada de algunas cartas de San Pablo, de algún apóstol, de los hebreos, que se va haciendo de forma más o menos continua. Y luego en los tiempos fuertes sí que se buscan primera lectura y evangelio, pues que correspondan al tema. Fijaros hoy, por ejemplo, hablaba de la oración y Jesús nos enseña al Padre Nuestro. Se coge ese texto de Isaías donde habla: mi palabra baja y vuelve a subir, pero después de fecundar la tierra. Es lo que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. Por ejemplo, en el tiempo de Adviento, lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Hay un esquema que se repite muchas veces. Vamos leyendo a Isaías en la primera lectura y es salvación anunciada. Y luego el Evangelio es salvación cumplida en Jesús. Ese aspecto de la salvación que anunciaba Isaías en la primera lectura. Pues bien, esta es la correspondencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Una última advertencia sobre los leccionarios, también pensando en los lectores, ¿no? Que más que leer se trata de proclamar, comunicar un mensaje actual de Dios a la comunidad reunida y a cada uno de los siguientes, porque lo que se anuncia acontece aquí ahora, igual que los sacramentos, de un modo oculto pero real. Leí una vez a José Ignacio Munilla, es parte del catecismo de la Iglesia Católica de Radio María. Leí una vez comentar que en una celebración que tuvo con jóvenes, pues cuando iban en la lectura, pues no había leccionario. En ese momento entra uno de los chicos por la puerta con un libro
y diciendo, ¡carta de Pablo! ¡Hay carta de Pablo! ¡Que tenemos carta de Pablo! Bueno, por eso no lo vamos a hacer en la misa dominical. A lo mejor alguno se asustaría, ¿no? Diciendo, ¿quién es ese Pablo? ¿No? Bueno, pero entendéis el sentido. Querían aquellos jóvenes con esa dinámica hacer ver que esa carta que se va a proclamar de San Pablo nos la escribe Pablo hoy, más bien la escribe Dios por la boca de Pablo, nos la pone hoy a nosotros para que la leamos y nos la quiere decir hoy Dios a nosotros. Eso no se puede leer de una forma fría, ¿verdad? Sino proclamar la gran noticia, ¿no? Evangelio según San Juan, es una buena noticia, tengo que proclamarlo con esa fe. Bueno, tenéis ahí que se puede hacer una introducción, una munición a las lecturas, que es opcional. Es que normalmente no lo hacemos, pero bueno, se puede hacer para suscitar el deseo de escuchar y de abrir interrogantes, ¿no? De suscitar interrogantes, pero no hacer un resumen de las lecturas. Vamos a escuchar en la primera lectura el Evangelio y va a contar tal. No, ya lo tomará la lectura. Es más, suscitar la discusión. Y después ya empieza la primera lectura, que es llamada en la liturgia la lectura del profeta. No porque siempre sea del profeta, sino se llama lectura del profeta a todos los escritos del Antiguo Testamento, pues en su conjunto estos escritos son una gran e ininterrumpida profecía. Todo el Antiguo Testamento es una profecía de anuncio de Cristo. De tal manera que en el Nuevo Testamento, en Cristo, se cumple lo que de Cristo dijeron Moisés, los profetas, los salmos y lo que David. El mismo Jesús se educó y creció en la escuela del Antiguo Testamento. La misma predicación apostólica, en los libros del Nuevo Testamento, están en constante referencia al Antiguo y citan muchísimas veces en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo o de los otros apóstoles citan el Antiguo Testamento. Pues bien, así esta primera lectura, ya digo, la misa del domingo, es siempre del Antiguo Testamento, excepto la procesión, pero es habitualmente del Antiguo Testamento. La misión de esta lectura es dar la dimensión histórico-salvífica de la celebración. Esto que estamos celebrando tiene una historia, una preparación de este acontecimiento salvador que celebramos hoy. Pues pienso ahora, por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Primera lectura. El anuncio cuando después del pecado original Dios le dice a Adán y Eva y a la serpiente, la mujer, la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el palo. Ahí comienza una historia de salvación que se cumple en la primera redimida por Cristo, que es María, concebida sin pecado original y de pecado. Es así, nos da la dimensión de historia de la salvación del acontecimiento que celebramos. Y os decía que siempre la primera lectura es del Antiguo Testamento, excepto durante los 50 días del tiempo pascual, que esta primera lectura se toma del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque en esos 50 días que celebramos a Jesús resucitado, vamos viendo la presencia de Cristo resucitado en la vida de la primera comunidad cristiana. Viene después el Salmo responsorial. Fijaros, en el Salmo responsorial es donde se expresa, como en ningún otro sitio, el diálogo entre Dios y el hombre que hay en la celebración de la palabra. Porque nosotros respondemos a Dios con las palabras que Dios mismo ha inspirado, porque los salmos son palabras de Dios. Luego nos dirigimos a Dios en el Salmo y le hablamos con la misma palabra que nos ha inspirado. De nuevo lo que escuchábamos en Isaías, ¿no? Mi palabra llega a la tierra y como la lluvia empapa la tierra, la hace germinar y vuelve a mí, se evapora y vuelve a Dios. Pues así, la palabra de los salmos, inspirada por Dios, llega a nosotros y nosotros levantamos nuestro corazón a Dios y la expresamos a Dios con nuestra voz. Los salmos, fijaros que se usaban en la liturgia incluso antes de que se proclamara el Evangelio, antes de que se escribieran los Evangelios. Y leídos en clave cristológica, fueron apoyo fundamental de la predicación de los apóstoles. Veréis como si leéis sobre todo el libro de los Hechos, constantemente los apóstoles en su predicación citan los salmos leídos desde Cristo,
Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y ahí ven la profecía de Cristo. No permitirá el Señor que mi alma quede en el sepulcro. Un anuncio de la resurrección. Constantemente. Bien, el Salmo es propio de cada celebración eucarística, pero esto es importante, ¿verdad? No cambiar el Salmo. Esto lo he visto ya hace años, ¿verdad? Cuando el coro decía, y es que el Salmo de hoy no sabemos cantar, vamos a cantar otro. Mira, si sabemos musicalizarlo bien, y si no lo rezamos, pero tiene que ser el Salmo propio de la Eucaristía. Puedo cantar un canto que no es el Salmo, un canto que es muy bonito, que tiene la misma idea, no. Hay que cantar el Salmo. Luego, el Salmo se proclama en función de las otras lecturas, de la primera y de la segunda, para iluminar el sentido de la primera lectura o recalcar el misterio que celebramos. Y luego también veis que no el pueblo recita el Salmo entero, solo vamos repitiendo un artículo. Esto lo escuchamos y lo interiorizamos. Por eso se hace de esa forma responsorial. Salmo responsorial. Un salmista va rezando el salmo, lo vamos oyendo. Viene después lo que llama aquí el apóstol, o también segunda lectura. Es decir, que son todos los libros del Nuevo Testamento, excepto los evangelios, en los cuales los mismos apóstoles u otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Son pues parte integrante del plan de Dios de salvación. Son, por una parte, cumplimiento de la primera lectura y, por otro, preludio y comentario anticipado del Evangelio. Tiene esta función, sobre todo en tiempo ordinario, ya os he dicho que llevan una temática un poco aparte, porque se van haciendo como una lectura continuada y a lo mejor no está en conexión con primera lectura y Evangelio, la segunda lectura. Pero en los tiempos fuertes sí. Extiende la idea del Salmo o prepara para la lectura del Evangelio. Y en otro elemento de la liturgia de la palabra, ya os dije ayer también que estamos hablando de una celebración completa. En los días de diario no hay más que una lectura, Salmo y Evangelio, no hay esta segunda lectura. Y así la primera puede ser del Antiguo o del Nuevo, depende. Por ejemplo, hemos escuchado Isaías, otros días escuchamos del Nuevo Testamento. Y otro elemento que no es de todas las misas, pero que también en algunas es lo que se llama la secuencia. Después de la segunda lectura viene la secuencia. Es una composición poético-musical que en algunas celebraciones precede al Evangelio. Florecieron mucho estas secuencias entre los siglos XI y XII. Hoy solo quedan 3 en la liturgia. Aunque me parece que los nuevos leccionarios han introducido una nueva también, es una del año pasado. Son la de Pascua, día de Pascua, la de Pentecostés y la del Día de la Virgen de los Dolores, de septiembre. Y ahora estoy en la universidad, tenemos también una para el Día del Corpus Christi. Bueno, y después de esa composición musical, que ya digo, solo en algunas celebraciones muy puntuales, viene el Aleluya. Como el Salmo responsorial refleja el diálogo entre Dios, que nos habla, y nosotros, que pronunciamos ahora esta aclamación. Aleluya, una expresión que significa alabad a Yahvé, aleluya, alabad a Yahvé. Pero que, ha pasado a las distintas lenguas sin traducción, ¿no? Significando esto, ¿no? La expresión de alabanza. Y va acompañado normalmente de un versículo, de una idea que introduce el Evangelio, una idea que luego va a aparecer. Y llegamos así a la cumbre de la liturgia de la palabra, el Santo. El centro, ¿verdad? Claro es que la misma palabra evangelio es una palabra griega, euangelion, que significa buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Es el misterio de Dios que se realiza en Cristo y obra la salvación del mundo. Es el evangelio nuestro, el resumen de todo. Dios en Cristo ha realizado la salvación del mundo. Se trata, pues, del único evangelio de Jesús en
una visión cuádruple de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero una sola noticia, ¿no? Cada uno de esos evangelios tiene un estilo y una mirada propia que nos llevan a la figura de Cristo. Pues fijaros, para destacar que el evangelio es el centro de la liturgia de la palabra, su proclamación va acompañada de una serie de ritos que quieren preparar nuestra acogida de esta lectura. ¿Cuáles son? Primero, el mismo libro del leccionario del evangelio, ¿no? Símbolo de Cristo. Y por eso luego el sacerdote lo besa, ¿verdad? El libro del evangelio. Y que por eso también debe ser un libro digno, ¿no? Pues como esto, ¿verdad? Los leccionarios preciosamente encuadernados. Y me pone malo, ¿no? Cuando vienen a una boda, los niños se preparan el folleto, leen la lectura del folleto ahí. De manera digna, el folleto para que la gente siempre las lecturas. Vamos a leer del leccionario y especialmente del evangelio, para destacar ese signo del libro sagrado, ¿no? de unos folios, de cualquier manera. Segundo, la bendición. Cuando el que lee es un diácono, pide la bendición del sacerdote. Cuando es el sacerdote, os habéis fijado que antes de ir al ambos se inclina ante el altar y reza una oración. El Señor esté en mi corazón y en mis labios para que anuncie dignamente su evangelio. Tercero, la procesión solemne, que a veces he visto una misa solemne llevando el mismo libro de los evangelios, el que lo va a leer rodeado de cirios. Cuarto, el diálogo con la asamblea para suscitar la presencia de Cristo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La triple signación en la frente, la boca y el pecho, que significa la profesión de fe en la palabra. La disposición de confesar y defender esa palabra con los labios. La disposición de guardarla en el corazón. Estas tres cosas indican esto. Fe en la palabra, disposición de confesarla y defenderla, disposición de acogerla en el corazón. Quinto, el gesto que se hace a veces también en la misa solemne es de incensar el libro, signo de honor y veneración al mismo Cristo. Sexto, la proclamación misma, que es un verdadero acto de culto y que por tanto hay que cuidar de que sea expresiva, pausada para que sea recibida en la asamblea. Y quinto, la aclamación final, palabra del Señor, gloria al Señor. Bien, y pasamos ahora a la tercera parte de la liturgia de la palabra, que es la palabra de la Iglesia. Porque fijaros, no toda palabra que se proclama en la Eucaristía tiene la misma categoría de palabra de Dios. Reservamos esta categoría de palabra de Dios para la palabra de la Biblia. Antes de que la Iglesia nos hable, se pone en actitud de escucha. Esta actitud, ¿verdad?, de escucha va creando este clima de acogida, de eco, de meditación de la palabra. Y una vez que escucha, entonces esta meditación se hace por medio de la homilía, que es un comentario pues, familiar, ¿no?, que parte de la palabra y que está al servicio de la palabra para actualizarla a la situación concreta de hoy y para que yo me la aplique. Claro, en este momento no es para que el sacerdote haga teología, ni para que dé catequesis. Hombre, en la misa de niños siempre puede venir bien, ¿verdad?, dar una nota catequética también de la palabra, ¿no? Y puede ser un poco de excepción. Pero la homilía no tiene sentido dar una catequesis, sino de que la gente diga, bueno, ¿y esta palabra cómo yo me la aplico? Pues mira, esta palabra la puedes aplicar así, así. En un pueblo que estaba yo de cura, recuerdo que al terminar la misa, vino un señor a la sacristía y me dijo, mire, me ha gustado mucho su homilía. Me ha parecido muy interesante lo que ha explicado usted. Fíjese que tanto me ha interesado que he visto que hasta algunas de las cosas que ha dicho hasta me las puedo aplicar a mí. Y me quedé así mirándome con una gana de decirle, mire, todo lo que he dicho, lo he dicho para que se lo aplique usted, pero hoy y cada domingo. O sea, no es saber si me sirve algo, no, a ver, esto es que es, esta palabra se ha dicho para mí, para mi vida, ¿cómo yo llevo a mi vida esta palabra? Como a lo mejor yo no sé, con la lectura, la homilía viene a ayudarme en esta tarea. Perdonad, a veces lo conseguimos más y a veces menos. Pero claro, tampoco es fácil. Y hay evangelios y lecturas, o sobre todo cuando se prepara uno,
pues es más fácil, y otros que también a mí me puede costar más. Y a lo mejor ahora ya con los años de experiencia menos, pero al principio también, ¿no? Y luego, pues claro, lo que ocurre es que a los sacerdotes se nos pide que todos tengamos facilidad de palabra, facilidad de escucha, facilidad de consejo, facilidad de gestión, facilidad de organización y facilidad de todo. Y claro, pues es que a veces no todos no valemos para todo. Y uno a lo mejor pues le gasta más fácil de la predicación, otro le cuesta más, pero sin embargo para otras cosas es un genio, ¿no? Pues claro, yo digo que esto es el objetivo de la homilía y los sacerdotes tratamos de prepararnos para ello. Luego, pues perdonad si a veces no conseguimos el objetivo tanto como quisiera. Bien, entonces, aunque la homilía no es en sí misma palabra de Dios, sí que es parte integrante de la proclamación litúrgica y es, por tanto, muy importante, ¿no? Es muy importante, eso sí, que tenga una triple fidelidad a la palabra proclamada, porque es fidelidad, al pueblo de Dios que me escucha, para que yo aplique a sus circunstancias concretas lo que se acaba de decir, y al misterio celebrado en fidelidad a esa liturgia, ¿no? Para que sea el puente entre la palabra y el rito que vamos a celebrar. Claro, si esto tiene dos aplicaciones muy concretas. A mí me ha pasado celebrar 4 misas un domingo con las mismas lecturas, por tanto, en las 4 y 4 homilías distintas. ¿Por qué? Porque una era la misa en un funeral, pues, en un entierro, otra era una misa en la boda, otra era la misa de niños y otra era la misa de la parroquia. Claro. Y las circunstancias de la comunidad que tienes en reunidad es distinta y la manera de llevar a la vida de esas personas será distinta. Y siendo las mismas lecturas, la homilía del sacerdote tendrá que adaptarse. Porque digo igual, esto hay que pedir luz al Espíritu Santo, porque no crees que es fácil a veces también. Y luego hay otra cosa, hay que ser fiel a la palabra. Por eso lo que no puede ser es que, lo he visto a un compañero que lee las lecturas y luego hace una homilía que no tiene nada que ver las lecturas, como diciendo, bueno, yo aquí he venido a vender mi libro, ¿no? Entonces pasa esa anécdota que nos contaba en el seminario, ¿no? De cómo se puede coger una homilía por los pelos sin que tenga nada que ver, ¿no? La que el cura, ¿no? Era la solemnidad de San José, pero como estaban en Cuaresma, iba a ser la celebración para la intención de la parroquia y él quería que la gente se confesara, y en un momento yo que tenga la confesión de San José. Y empieza la homilía diciendo, San José, ya sabéis todos que era carpintero. Como carpintero, seguramente había confesionarios. Pues es importante utilizar un confesionario. Pues eso no es un ejemplo bueno, ¿verdad?, de cómo ser fiel en la homilía a la palabra de Dios. A veces me estoy acordando ahora, ¿no?, un sacerdote también muy mariano, que recuerdo con un acto que vino de Virgen Peregrina de Fátima Sigüenza. Ya se iba la gente y el hombre quería decir unas palabras y no sabía cómo hacer que la gente se quedara porque se iba pues toda la tarde por ahí, que era seminarista. Y recuerdo que dice, un momento, no vayáis. Tengo que decir una cosa. A mí se me ha aparecido la Virgen. ¿Esto? Y a todos nosotros también, porque cuando rezamos el rosario, la Virgen tal... Bien que quieras atraer la atención así, pero la cosa está un poco cogida por los pelos. Bueno, pues esto como anécdota de este ser fiel a la palabra de Dios, hablar de lo que dice esa palabra de Dios y hablar de lo que las lecturas y el misterio que celebramos ese día. Fijaros, por la importancia que tiene la homilía, es una acción presidencial que se reserva al sacerdote y al diácono. Lo siento, pero no pueden hacer la homilía local. Por eso cuando dicen, oye, habéis visto aquí, por ejemplo, cuando llega el día del seminario, el seminarista da un testimonio, le digo, al final de la misa, no para con una homilía del seminarista, el seminarista no puede hacer la homilía, de dar un testimonio, pero vamos a hacerlo fuera del marco de la homilía. Oye, ¿qué quería hablar de esto de anunciar? Al final, no después del Evangelio. Porque después del Evangelio lo que toca es la homilía. La homilía es propia del sacerdote o del diácono, no de los laicos. No por nada, sino porque con la imposición de las manos se nos ha dado ese carisma
para ese ministerio concreto que es ese comentario de la palabra de Dios. Bueno, después de la homilía pone ahí silencio sagrado. Fijaros que se hablaba ayer también de la importancia de los silencios en la misa, que a veces no podemos vivir como debiera ser para no alejarnos indefinidamente. Ayer hablamos de dos, ¿no? El silencio después de la invitación del acto penitencial para interiorizar antes del confieso, antes del Señor con piedad, interiorizar antes de ser consciente de mi indignidad y mi pecado. El silencio después del oremos de la oración colecta, para yo ver y poner en manos del sacerdote para que recoja mis intenciones. Este sería un tercer silencio, que es después de la homilía. A mí sí me gusta que sean los segundos, se me gusta centrarme un poco y que tengamos un momento para, oye, hacer la digestión, ¿no? De toda esa palabra que se nos ha dirigido. Y conviene cuidarla, ¿no? Vendría después la profesión de fe. Porque fijaros, una de las respuestas que suscita la palabra de Dios es la profesión solemne, pública y comunitaria de Dios. Esta proclamación se hace en otros momentos de la misa, pero se hace especialmente en el credo. Que ya sabéis que tiene dos formulaciones, el credo corto y el credo largo. El credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Ese nombre me parece un trabalengo. El credo apostólico, que es más antiguo, del siglo II, finales del siglo I, principios del segundo, que recoge la fe de los apóstoles, más breve. Pero claro, luego fueron surgiendo herejías en el siglo II y III sobre Cristo, sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo. Entonces luego ya en el siglo IV, con la doctrina del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, credo niceno-constantinopolitano, uno de esos dos concilios, con las formulaciones de fe de esos dos concilios de Nicea y Constantinopla del siglo IV, se hace una elaboración más detallada de esa profesión de fe. Cuando hablamos de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, lo creado, la imagen del Padre, para dejar bien claro esa verdadera divinidad de Cristo y todo igual al Padre. Bueno, y al final del credo, el credo podríamos decir que es un largo amén que responde a la palabra. Ante esa palabra que hemos escuchado decimos amén. Pues ese amén es el credo. Y sabéis que además ese credo también se puede hacer, sobre todo se hace en la vigilia pascual, el domingo de Pascua, en algunas otras fiestas. Yo lo suelo hacer en la fiesta del bautismo del Señor, ¿no? Con la renovación de la promesa del bautismo, con ese credo dialogado. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en Dios Hijo? Sí, creo. Otra fórmula de hacer. Y terminar la liturgia de la palabra con la plegaria universal u oración de los fieles. Es algo que ha sido restaurado por el Concilio Vaticano II, porque igual está hoy desaparecido en la liturgia, ¿no? Y se llama oración de los fieles por el sujeto, ¿verdad? Porque es propia de los fieles, de los bautizados que están en la misa, y también oración universal por el objeto, porque esta oración se abre a las necesidades de todos los hombres en las cuales el pueblo de Dios es mediador. Pues bien, esta oración universal, esta oración de los fieles, estas peticiones, como llamamos vulgarmente, ¿verdad?, deben expresar esta apertura universal de la fe que creemos, la universalidad de la salvación, la solidaridad y el compromiso del pueblo de Dios con las necesidades del mundo entero. Y por eso siguen en la liturgia dominical, porque la liturgia de diario tampoco son prescriptivas. De hecho, he visto que yo muchas veces, en tiempos fuertes, sí, hacemos unas peticiones, ¿no?, que corresponden un poco a lo que nos han dicho las lecturas, pero en el tiempo ordinario y no solo hace peticiones en este momento, ¿no? Hay muchas otras peticiones en la misa, toda la plegaria eucarística en estos momentos, ¿no? Y en este momento pues prefiero dejar un tiempo un poquito más amplio de silencio. Pero en las peticiones dominicales hay siempre un esquema que conviene seguirlo. Digo por si alguna vez preparáis peticiones para alguna misa dominical. Siempre llevan este esquema, ¿no? Una por la Iglesia y sus necesidades. Otra por los gobernantes y por la salvación y por las necesidades terrenas. Otra por los que sufren y otra por la comunidad reunida. A los que sufren, pues puede ser un día por los enfermos, en la campaña contra el hambre por los que pasan hambre, en la de los gobernantes, pues un día por lo que gobiernan, otro día por las necesidades del mundo, etc. Pero siempre este esquema de cuatro, a las cuales luego se pueden añadir otras particulares de necesidades concretas que hemos estado
y algunos días vamos a pedir siempre por el fin de la pandemia, ¿no? Pero este esquema conviene siempre conservarlo, ¿no? De que estas 4 intenciones que nos abren al mundo entero aparezcan en las cosas. Bueno, antes de terminar, me permitís un minuto porque ayer me hicisteis una pregunta sobre las posturas litúrgicas. Os dice así a grosso modo, pero os leo lo que dice en la ordenación general del misal romano, que si queréis buscarlo son los números 42 al 44. Yo solo leo alguna cosa, ¿no? Habla el número 42, ¿no? Que no podemos ver todo, porque esta iniciativa echarla por el mal, ¿no? De la importancia y de todo lo que expresa los gestos y las posturas corporales. Por eso no lo voy a ver, para no alargarme. Solo lo que concreta. Dice, los fieles están de pie. Al principio, como decía, la postura es de pie. Desde el principio del canto de entrada, o mientras el sacerdote se acerca al altar, sin el canto de entrada, ¿no? Hasta el final de la oración colecta, de todos los ritos de apertura. Se ponen de pie al canto del aleluya. El aleluya, ¿ves? Ya lo cantamos de pie, que precede al evangelio. Durante la proclamación del evangelio, durante la profesión de fe, el credo, y en la oración de los fieles. Y también desde la invitación, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, que precede a la oración sobre las ofrendas. De esa invitación estamos de pie hasta el final de la misa. Y añade, excepto los momentos que no son. ¿Cuáles son esos momentos? En cambio, están sentados durante las lecturas y el salmo responsorial que preceden al evangelio, en la homilía, mientras se hace la preparación de los dones, de las ofrendas en el altar, y también, según la oportunidad, a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la comunión. El momento sentado. Estarán de rodillas durante la consagración. Y añade, a no ser que lo impida la enfermedad. No tengo un problema de las rodillas, un anciano que ya le cuesta mucho, ¿no? O la estrechez del lugar, o la aglomeración de los participantes. Se puede evaluar, ¿no? En los aforos no tenemos problema, pero en esta misa, cuando estamos viejos en postura, nos arrodillé, pues, vamos a ver, y alguna, los arrodillados empujando al otro, se cae todo como una ficha de dominó, o por estar de primer país, ¿no? Excepciones así, ¿no? Y los que no puedan arrodillarse en la consagración harán una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la confesión después de que el sacerdote hace la confesión. Esto es lo que dice. Dice muchas más cosas, pero os invito, ¿no? Este librito, si queréis lo tenéis en casa, leyendo cada día 2 o 3 puntos, toda la formación litúrgica. ¿Alguna pregunta sobre la charla de hoy? Dicen que si cuando alguien termina de exponer un tema nadie pregunta nada, es que ha hablado tan claro, que no ha dejado lugar a ninguna duda, cosa que me extraña, o que la gente no se ha enterado de nada y por eso no se atreven a preguntar antes de la papa. No quisiera pensarlo, seguro. ¿Alguna cosa sobre ayer que se os haya ocurrido después? Yo no tengo arreglo. Hoy decía, la charla de hoy es más breve. Terminaré antes, que me ha durado 10 minutos más que la de ayer. Así que no se me pueden dar minutos porque no la paso. Nada que preguntar, nada que decir. Bueno, pues esta noche mandaré el audio a los que me hayan podido seguir en directo, si alguno quiere volver a escuchar o algún detalle. Y mañana, en cuanto Devani, porque esto creo que es un poco más pesado de colgar en internet, en cuanto esté también el vídeo, pues os mando el enlace al vídeo de la charla. Mañana a la misma hora, 8 de la tarde, 3:15, ¿no? Charla por el mal, vamos a entrar ya pues en el núcleo, ¿no? Pues la liturgia eucarística es un núcleo de Eucaristía que es la plegaria eucarística. Mañana sí que tengo miedo, porque mañana me tengo que poner a ver cómo resumo. Hago lo que puedo, pero más me sigue la verdad. Hasta mañana si Dios quiere.